Hola a todos. Bienvenidos a este vídeo donde exploraremos en profundidad el Real Decreto 919 de 2006, que establece el Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos, junto con sus instrucciones técnicas complementarias. Este reglamento es esencial para profesionales técnicos como ingenieros, arquitectos y técnicos del sector energético. Nuestro objetivo es proporcionar una comprensión clara y detallada de sus principales aspectos, enfocándonos especialmente en las instrucciones técnicas complementarias. El Real Decreto 919 de 2006 tiene como finalidad establecer las condiciones técnicas y garantías que deben cumplir las instalaciones de distribución y utilización de combustibles gaseosos. Su objetivo principal es asegurar la seguridad de las personas y bienes, así como la protección del medio ambiente. Este reglamento es de aplicación obligatoria en todo el territorio español y abarca desde las infraestructuras de distribución hasta las instalaciones receptoras y los aparatos de gas. Antes de comenzar, os resumimos las definiciones básicas necesarias para la comprensión de esta norma. Acometida interior, conjunto de tuberías y accesorios entre la llave de acometida y la llave del edificio en instalaciones conectadas a redes de distribución. No existe si el contador está en el límite de la propiedad. Agente a comisión en exclusiva, empresa que forma parte de la red de distribución de GLP envasado y trabaja en exclusiva para un operador mayorista. Cliente, persona o empresa con un contrato de suministro de gas. Combustibles gaseosos, gases clasificados en la norma UNE 60002. Comercializador, empresa que vende gas conforme a la Ley 34 de 1998. Comercializador al por menor de GLP envasado, entidad regulada por el artículo 47 de la Ley 34 de 1998. Control periódico, inspección para verificar seguridad y correcto funcionamiento de la instalación. Distribuidor, empresa que se encarga de la distribución de gas según la Ley 34 de 1998. Distribuidor al por menor de GLP a granel, empresa regulada por el artículo 46 de la Ley 34 de 1998. Empresa instaladora de gas, persona o empresa autorizada para instalar, mantener y reparar gas, cumpliendo los requisitos de la Instrucción Técnica Complementaria 09. Entidad de certificación, organización que verifica la conformidad de productos, procesos o servicios con normas técnicas. Envases de GLP, depósitos móviles de GLP, como botellas o botellones, reutilizables tras su recarga. Especialista criogénico, profesional experto en trabajos criogénicos y equipos a presión. Fabricante, responsable del cumplimiento normativo de un producto. Instalación común, conjunto de tuberías desde la llave del edificio hasta las llaves de usuario. Instalación individual, conjunto de tuberías desde la llave del usuario o la acometida hasta los aparatos de gas. Instalador de gas, profesional autorizado para instalar y mantener instalaciones de gas, con carné expedido por la comunidad autónoma. Organismo de control, entidad autorizada para verificar el cumplimiento de normativas de seguridad en instalaciones de gas. Operador al por mayor de GLP, empresa regulada por el artículo 45 de la Ley 34 de 1998. Puesta en marcha de aparatos a gas, proceso de comprobación del correcto funcionamiento del aparato con el gas y presión adecuados. Suministrador, empresa que provee gas a los clientes, ya sea distribuidor, operador mayorista o comercializador. Titular de una instalación, propietario o beneficiario de una instalación de gas. Transportista, empresa encargada del transporte de gas conforme a la Ley 34 de 1998. Usuario, persona o empresa que consume gas. El artículo 4 del reglamento establece que todos los materiales, equipos y aparatos de gas deben cumplir con las normativas europeas y nacionales aplicables. En ausencia de tales disposiciones, deben cumplir con las prescripciones indicadas en el reglamento y sus ITC. Además, estos elementos deben llevar de forma visible e indeleble información como la identificación del fabricante, la marca y modelo, y las indicaciones necesarias para su uso específico. Las instrucciones deben estar redactadas, al menos, en castellano. El artículo 5 detalla el procedimiento general para la puesta en servicio de las instalaciones de gas. Este proceso incluye la elaboración de una documentación técnica, proyecto o memoria técnica, la ejecución de la instalación por una empresa autorizada, la realización de pruebas e inspecciones previas, y la emisión de certificados correspondientes. Solo tras completar estos pasos se puede proceder a la puesta en servicio de la instalación, garantizando así su seguridad y conformidad con la normativa vigente.
El artículo 7 subraya la responsabilidad de los titulares o usuarios en el mantenimiento y buen uso de las instalaciones y aparatos de gas. Establece la obligatoriedad de realizar controles periódicos, definidos en las ITC correspondientes, para asegurar que las instalaciones se mantengan en condiciones seguras y operativas. Estos controles pueden ser inspecciones o revisiones periódicas, dependiendo del tipo de instalación y su fuente de suministro. La Instrucción Técnica Complementaria 1. Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización. Establece requisitos técnicos y medidas mínimas de seguridad para diseñar, construir y operar instalaciones de distribución de gas por canalización según el Reglamento de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos. Según esta ITC, se requiere autorización administrativa previa, salvo excepciones en la Ley 34 de 1998. Para extensiones de redes, se presenta una memoria anual y se reportan proyectos técnicos de obras realizadas. Se debe garantizar un suministro seguro y continuo, considerando aspectos ambientales y de seguridad. Se dimensionan redes según demanda y crecimiento previsto, cumpliendo normas uniaplicables según la presión de diseño. Además, el titular de la instalación es responsable de la seguridad y debe evitar daños a infraestructuras existentes. Las conexiones con redes previas deben minimizar interrupciones. Obras especiales requieren autorización de organismos afectados. Se establecen las pruebas y puesta en servicio, de manera que en las pruebas previas se verifica resistencia y estanquidad conforme a normas UNE, asegurando la correcta construcción y seguridad. Se realizará la puesta en servicio solo tras superar las pruebas. El llenado de gas evita mezclas inflamables y el proceso es controlado por personal autorizado. En cuanto a la operación y mantenimiento, se definen centros de operación. Gestionan el control de la red, planificación operativa, análisis de calidad del gas y programación de intervenciones. Deben contar con herramientas de simulación y comunicación con centros de urgencias. Planes de emergencia y atención de urgencias. Incluyen procedimientos para incidentes, niveles de emergencia, notificación a autoridades y medidas de seguridad. Se dispone de asistencia telefónica y en campo las 24 horas. Se priorizan fugas y situaciones de alto riesgo. Control de estanquidad. Se revisa periódicamente con métodos eficaces. Las fugas se clasifican en 3 niveles según riesgo y ubicación. Se mantiene documentación accesible para la comunidad autónoma. Mantenimiento. Debe garantizarse con personal capacitado. Las reparaciones temporales se realizan hasta que sea posible una definitiva. Se siguen normas UNE para materiales, pruebas y medidas de seguridad en intervenciones. Se mantiene cartografía actualizada de la red y archivos de autorización, pruebas de resistencia y estanquidad, controles de seguridad y emergencias. Se conservan documentos por al menos 5 años. Cualquier obra en vía pública debe notificarse al distribuidor con 30 días de antelación. El distribuidor proporciona información en 20 días. Si la obra afecta las instalaciones, puede ser rechazada por seguridad, con resolución de la comunidad autónoma en caso de desacuerdo. La ITC 02, Centros de Almacenamiento y Distribución de Envases de GLP. Establece los requisitos técnicos y medidas mínimas de seguridad para el diseño, construcción y operación de centros de almacenamiento y distribución de GLP envasado. Se considera modificación cualquier aumento de capacidad que cambie la categoría del centro. Regula también el transporte de envases de GLP en vehículos privados y de reparto domiciliario, complementando el Acuerdo Europeo sobre el transporte de mercancías peligrosas por carretera. Los centros se clasifican por su capacidad nominal total de almacenamiento de GLP. Primera categoría, de 25.001 kilos a 250.000 kilos. Segunda categoría, de 12.501 kilos a 25.000 kilos. Tercera categoría, de 1.001 kilos a 12.500 kilos. Cuarta categoría, de 501 kilos a 1.000 kilos. Quinta categoría, hasta 500 kilos, estaciones de servicio o locales comerciales. La capacidad total de almacenamiento se calcula multiplicando la capacidad nominal del envase por el número de envases, llenos y vacíos, por 0.65. Se definen los criterios de diseño y construcción de los centros. Requisitos generales, excepto quinta categoría. La instalación es responsabilidad del titular. Separación obligatoria entre almacenamiento de envases llenos y vacíos. Zona de almacenamiento al aire libre,
sin edificaciones salvo cerramientos. Planta única, sin zonas subterráneas. Evacuación en caso de siniestro, salida máxima a 25 metros, salvo excepciones. Cubiertas ligeras, clase A2, S3, D0, sobre estructuras resistentes al fuego, R180. Pavimento sin irregularidades, de clase A2 FL, S3. Almacenamiento en posición vertical y en jaulas si hay varias alturas. Iluminación adecuada para visibilidad y maniobrabilidad. Estará prohibido. Llamas, fuentes de calor, sustancias inflamables. Llenado o trasvase de GLP entre envases. Uso de tuberías de gas como conductores eléctricos. Señalización de seguridad, gas inflamable. Prohibido fumar y encender fuegos. Control de acceso, prohibido entrar con mecheros, cerillas o cualquier objeto que genere fuego o chispas. Centros de primera, segunda y tercera categoría. Ubicación, fuera de zonas residenciales. Distancias mínimas de seguridad. Primera categoría, 6 metros interior / diagonal 20 metros exterior. Segunda categoría, 6 metros interior / diagonal 15 metros exterior. Tercera categoría, 2 metros interior / diagonal 10 metros exterior. Aumento de distancias en 10 metros si hay iglesias, escuelas, hospitales, mercados, líneas de tren o eléctricas de alta tensión. Cerramiento. A 10 metros mínimo del almacenamiento. Muro 680 en zonas públicas, de 2.5 m de altura. Resto de lados con malla metálica de 2 metros de altura. Almacenamiento, en jaulas. Hasta 4 alturas para envases de menor o igual que 15 kilogramos, llenos, 6 alturas y vacíos. Para envases del 15 kilogramos, solo una altura, llenos y vacíos. Carga y descarga. Prohibido elevadores magnéticos o cuerdas no adecuadas. Se establecen las medidas de seguridad y protección contra incendios. Medidas de prevención. Centros de primera categoría. Sistema de alarma de incendios y vigilancia permanente. Red de agua a presión, 5 kilos por centímetro cuadrado. Primera categoría, 6 bocas de incendio de N25. Segunda y tercera categoría, 2 bocas o bien aumentar en 50% los extintores si no hay red de agua. Siempre que sea posible se colaborará con los bomberos locales. Extintores de incendios. Categoría primera, 75.000 kilos. 5 extintores móviles, 50 kilos, más uno adicional por cada 18.750 kilos extra. 7 extintores de 43 a 183 B más 2 adicionales por cada 18.750 kilos extra. Categoría primera, 25.001 a 75.000 kilos. 2 a 4 extintores móviles, 3 a 6 de 43 a 183 B. Categoría segunda. Un extintor móvil, 2 de 43 a 183 B. Categoría tercera. 5 extintores portátiles, 21 a 113 B. Sustitución de extintores. Se pueden reemplazar 43 a 183 B por 21 a 113 B, doblando la cantidad. Mantenimiento y formación. Mantenimiento según el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, RD 1942 de 1993. Entrenamiento del personal anual en prevención y extinción de incendios. Protección contra rayos y prohibición de equipos de alta tensión en el recinto. Comunicación obligatoria con el exterior. Acceso restringido a vehículos sin cortafuegos en el tubo de escape. En cuanto a los centros de almacenamiento de cuarta categoría. El centro debe tener un vallado de al menos 2 metros de altura para evitar manipulaciones externas. Las distancias mínimas a cumplir serán 3 metros desde el perímetro al área habitada. 6 metros si está en un patio cerrado. Se deberá disponer de, al menos, 2 extintores de eficacia 21 a 113 B. Su ubicación en estaciones de servicio debe estar fuera de la estación, a una distancia mínima de 10 metros del área de suministro de vehículos. En cuanto a los centros de almacenamiento de quinta categoría. Almacenamientos en estaciones de servicio, se permitirán envases de GLP para vehículos, de hasta 15 kilos. Envases populares, hasta 3 kilos.
Envases de GLP para vehículos, hasta 15 kilos. La capacidad máxima será de 500 kilos. La distancia mínima entre envases será de 5 metros. Además, se deberá disponer de jaulas o expositores específicos para cada tipo de envase. Las jaulas contarán con ventilación superior e inferior. Cubierta protectora será resistente al fuego. En cuanto al almacenamiento en establecimientos comerciales. Capacidad superior a 150 kilos y hasta 500 kilos. Los envases deben estar ordenados o en expositores. Las zonas de exposición contarán con rejillas de ventilación de 400 cm² como mínimo. Las distancias de seguridad serán de 4 metros a escaleras y sótanos, 8 metros a otras aberturas. Se contará con 3 extintores de eficacia 21A, 113B. Si la capacidad es de hasta 150 kilos. Se tendrá una zona separada de fuentes de calor. Se contará con 2 extintores de eficacia 13A, 55B. Solo se utilizarán envases vacíos en escaparates. Sobre la documentación y puesta en servicio. No se requiere autorización administrativa para centros de almacenamiento de cuarta y quinta categoría. En cambio sí, será necesaria documentación técnica para otros centros, incluyendo planos, proyectos y certificados de inspección. La inspección será realizada por un organismo de control, que debe emitir un certificado favorable. Tras presentar documentación a la comunidad autónoma se realizará la puesta en servicio. El mantenimiento y control periódico será responsabilidad del titular mantener y revisar las instalaciones cada 2 años. El certificado de revisión favorable debe ser presentado al operador para el suministro de GLP. Pueden realizarse visitas de operadores para verificar el mantenimiento. El transporte de envases de GLP, realizarse con estos en posición vertical y bien sujetos en jaulas. No se permite el estacionamiento en sótanos y la carga en vehículos particulares está limitada a 2 envases de hasta 15 kilos. Los vehículos de reparto deben tener aberturas para gases y extintores adecuados según el tamaño del vehículo. El objetivo de la ITC 03 es establecer los requisitos técnicos y las medidas de seguridad necesarias para el diseño, construcción, montaje y explotación de las instalaciones de almacenamiento de GLP en depósitos fijos. Estas instalaciones deben abastecer a sistemas de distribución de combustibles gaseosos por canalización o a instalaciones receptoras. También regula los procedimientos para obtener la autorización y puesta en funcionamiento de dichas instalaciones. Esta ITC se aplica a las instalaciones de almacenamiento de GLP que se componen de equipos entre la boca de carga y las válvulas de salida, con capacidades máximas de almacenamiento de 2.000 metros cúbicos para depósitos de superficie y 500 metros cúbicos para depósitos enterrados. También abarca modificaciones o ampliaciones de instalaciones existentes y define procedimientos para la sustitución de depósitos sin necesidad de un nuevo proyecto si no se cambian las características principales. Las instalaciones se clasifican según la norma UNE 60250, en función del volumen total de los depósitos de GLP. El diseño y construcción de las instalaciones deben cumplir con la norma UNE 60250. La ejecución debe ser realizada por empresas instaladoras de gas, con algunas excepciones para los operadores mayoristas de GLP. Los equipos a presión deben cumplir con el Real Decreto 769 de 1999, que adapta la Directiva 97/23/CE sobre equipos a presión. Además, las instalaciones deben garantizar la seguridad del personal y contar con capacidad para satisfacer la demanda de gas. Documentación y puesta en servicio. Las instalaciones requieren una autorización administrativa previa para su construcción, salvo en algunos casos como las que sirven a una comunidad de propietarios. La solicitud debe incluir un proyecto detallado firmado por un técnico competente. Las instalaciones de almacenamiento que alimenten a sistemas de distribución o tengan características especiales, como vaporizadores o capacidades superiores a 13 metros cúbicos, requieren un proyecto formal que incluya una memoria, planos, presupuesto y condiciones técnicas. Si la instalación no requiere proyecto, se debe presentar una memoria técnica suscrita por un técnico competente. La memoria debe incluir datos básicos como el emplazamiento, uso, características de los depósitos y recomendaciones de mantenimiento. Se deben realizar pruebas hidrostáticas si los depósitos presentan daños durante su transporte o si han transcurrido más de 12 meses desde su llegada al emplazamiento. Además, la instalación debe someterse a pruebas de acuerdo con la norma UNE 60250 antes de ser puesta en servicio.
La empresa instaladora debe emitir un certificado de instalación y el organismo de control debe emitir un certificado de inspección. El titular debe presentar estos documentos ante el órgano competente de la comunidad autónoma antes del primer llenado de los depósitos. También deben presentarse otros documentos como el contrato de mantenimiento y el certificado de capacidad estructural si los depósitos están en azoteas. El mantenimiento y las revisiones de las instalaciones de GLP deben seguir las pautas de la norma UNE 60-250. El responsable del mantenimiento será el titular de la instalación o los usuarios, quienes deben asegurar que la instalación se mantenga en buen estado, garantizando la seguridad. Es obligatorio tener un contrato de mantenimiento con una empresa autorizada, que debe realizar revisiones y control de sistemas de protección contra la corrosión. El titular o usuarios deben garantizar el funcionamiento adecuado de la instalación, incluyendo la seguridad y el uso correcto. Se debe contratar a una empresa autorizada para el mantenimiento, que tendrá un servicio de atención de urgencias. La empresa también debe llevar a cabo revisiones regulares, asegurando la protección contra la corrosión y el control del potencial de protección. Cada instalación tendrá un libro de mantenimiento o archivo documental con registros de las operaciones realizadas, accesibles para la comunidad autónoma competente. La empresa debe registrar cada visita, incluyendo detalles sobre el estado general de la instalación y cualquier reparación. El titular debe asegurar que el contrato de mantenimiento esté vigente y mantener el libro de mantenimiento disponible. Las instalaciones deben ser revisadas periódicamente por la empresa encargada del mantenimiento en las siguientes condiciones. Las instalaciones que alimentan redes de distribución deben revisarse cada 2 años. Para otras instalaciones, la revisión debe coincidir con la de la instalación receptora, establecida en la ITC 07. Durante la revisión, se verifica la seguridad, estanquidad y el estado de la instalación. Si la revisión es favorable, se emite un certificado, si no, el titular debe corregir las anomalías. En la revisión periódica se verifican los siguientes aspectos. Certificados previos. Inspección visual. Estado del equipo de defensa contra incendios. Estado del depósito y sus elementos. Funcionamiento de llaves e instrumentos de control. Estado de los cerramientos. Existencia de rótulos. Protección contra la corrosión. Medición de la resistencia de la toma a tierra. Estanquidad de las canalizaciones. Comprobación de las mangueras de trasvase. Control de estanquidad en otros componentes. Cada 15 años, se debe realizar una prueba de presión, encargada a un organismo de control. Si un depósito tiene protección adicional, no necesita desenterrarse, siempre que las pruebas previas sean favorables. Si el depósito no tiene protección adicional, puede autorizarse una prueba hidráulica sin desenterrarlo. Los depósitos enterrados deben contar con protección catódica, y la empresa encargada debe realizar controles anuales y trimestrales en instalaciones con corriente impresa. Cualquier anomalía debe ser informada al titular para su corrección. Los depósitos con protección adicional deberán cumplir con una tramitación específica antes de ser comercializados, incluyendo la presentación de documentación técnica y la evaluación por un organismo de control. Si la evaluación es favorable, se emite un acta de conformidad. Cuando se realicen pruebas periódicas de presión o reparaciones, se pueden usar depósitos provisionales. Estos deben ser instalados por una empresa autorizada y no exceder de 5 metros cúbicos. Se deben cumplir ciertas condiciones de seguridad, y cada vez que se conecte un depósito provisional, se debe realizar una prueba de estanquidad. Una instalación puede ser retirada de servicio por decisión del titular, resolución de la comunidad autónoma o cese de actividad. Se considera que una instalación cesa su actividad si no hay consumo o mantenimiento durante 2 o 5 años, respectivamente. En este caso, el titular debe certificar el inertizado o desgasificado de la instalación. Este procedimiento busca asegurar el funcionamiento seguro de las instalaciones de GLP, con un enfoque preventivo y de control constante para proteger tanto a las personas como al entorno. La ITC 04 sobre plantas satélite de gas natural licuado establece los requisitos técnicos y medidas de seguridad para el diseño, construcción, instalación y uso de las plantas satélite de GNL, conforme al Reglamento de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos. Se aplica a plantas satélite de GNL con almacenamiento menores o iguales 1000 metros cúbicos. Las modificaciones que cambien su categoría deben cumplir la ITC.
No se requiere un nuevo proyecto si se sustituye un depósito por otro similar con una variación menor o igual de aproximadamente un 10% sin modificar la clasificación ni las distancias de seguridad. Las plantas satélite se clasifican según su capacidad geométrica de almacenamiento, siguiendo la norma UNE 60210. El diseño y montaje deben cumplir la UNE 60210 y ser realizados por una empresa especializada en criogenia y equipos a presión. Los equipos deben cumplir el RD 769 de 1999 sobre equipos a presión. En cuanto a la documentación y puesta en servicio, se requiere autorización de la comunidad autónoma, salvo para plantas de uso propio. El titular debe presentar un proyecto técnico junto con una solicitud formal. El proyecto debe incluir normativa aplicable, descripción de la instalación, cálculos, obra civil, montaje, pruebas, presupuesto, planos y medidas de seguridad. Antes de la puesta en servicio, un organismo de control, junto con el instalador y el director de obra, verificará la resistencia y estanqueidad de la instalación. El director de obra emite un certificado con la lista de componentes y homologaciones. Un organismo de control emite un certificado de inspección para la comunidad autónoma. Con los certificados emitidos, la instalación está operativa. Antes del primer llenado, el distribuidor verifica que toda la documentación es correcta. En 15 días hábiles tras la puesta en servicio, el titular debe presentar ante la comunidad autónoma la documentación del proyecto, certificados y fecha de inicio. En cuanto al mantenimiento y las revisiones periódicas, el titular o usuario es responsable del mantenimiento, que debe realizarse mediante un contrato con un especialista criogénico. Se debe llevar un libro de mantenimiento accesible para inspección. Cada 5 años, la instalación debe ser revisada por un especialista o un organismo de control según la presión y volumen del sistema. Cada 15 años, se debe realizar una prueba de presión neumática. Si una instalación no recibe carga de GNL en un año, debe ser inertizada con nitrógeno o gas inerte. La retirada por cese de actividad debe comunicarse a la comunidad autónoma y el titular es responsable del desmontaje. La ITC-ICG 05 sobre estaciones de servicio para vehículos a gas establece los requisitos técnicos y medidas de seguridad para diseñar, construir y operar estaciones de servicio que suministren gas licuado del petróleo, GLP, a granel o gas natural comprimido, GNC, como carburante para vehículos. Se aplica a nuevas estaciones de servicio y a ampliaciones de las existentes, tanto de acceso libre como restringido. Acceso restringido. Solo pueden ingresar personas autorizadas y formadas bajo la responsabilidad del titular. Acceso libre, abiertas al público en general. Las estaciones de GLP deben cumplir la norma UNE 60630. Las estaciones de GNC deben cumplir la norma UNE 60631-1. La construcción debe ser realizada por una empresa instaladora de gas certificada. En cuanto a la documentación y puesta en servicio, no se requiere autorización administrativa previa. El proyecto debe ser elaborado por un técnico competente e incluir normativa aplicable. Ubicación, titular y autor del proyecto. Descripción, planos, cálculos, diagramas eléctricos y de conexión. Pruebas, ensayos, funcionamiento y explotación de la instalación. Medidas de seguridad y planes de emergencia. Presupuesto. La empresa instaladora es responsable de la construcción de la instalación de gas. El titular de la estación se encarga del resto de la instalación. Tras la construcción, se realizan pruebas según la UNE 60630 o UNE 60631-1. La inspección inicial es obligatoria y la realiza un organismo de control, con la empresa instaladora y el director de obra. Se emitirán los siguientes certificados. Certificado de instalación, emitido por la empresa instaladora. Certificado de inspección, emitido por el organismo de control tras superar pruebas. Certificado de dirección de obra, incluye detalles sobre protección contra corrosión, componentes instalados y homologaciones. Con los certificados emitidos, la instalación queda operativa. El titular podrá solicitar el primer suministro al comercializador o distribuidor. En un plazo de 15 días hábiles tras el primer llenado, el titular debe presentar ante la comunidad autónoma. Certificado de instalación. Fecha del primer suministro. Certificado de inspección. Proyecto constructivo. Certificado de dirección de obra. Plan de mantenimiento, externo o propio.
El mantenimiento y las revisiones periódicas. Se rigen por la UNE 60630 o UNE 60631-1, según el tipo de gas. El titular es responsable del mantenimiento y debe mantener la instalación en perfecto estado de funcionamiento. Cada 5 años, debe solicitarse una revisión periódica por un organismo de control, que emitirá un certificado de revisión. Las mangueras de suministro deben sustituirse cada 5 años. Debe existir un libro de mantenimiento con todas las intervenciones registradas y disponibles para inspección. La ITC 06 Instalaciones de envases de gases licuados del petróleo, GLP, para uso propio define los requisitos técnicos y de seguridad para el diseño, construcción y operación de instalaciones de almacenamiento y suministro de GLP en envases con carga superior a 3 kilos, destinadas a alimentar instalaciones receptoras. Se establecen las condiciones para instalaciones con envases de diferentes capacidades. Para envases de capacidad menor o igual a 15 kilos. La capacidad total de almacenamiento, máximo será de 300 kilos. Instalaciones deberán ser ejecutadas por empresa instaladora de gas. No se permite su ubicación en sótanos, semisótanos, pasillos y cajas de escaleras, salvo autorización. Si los envases están en el exterior y los aparatos de consumo en el interior, debe haber una llave de corte general en la vivienda. Habrá como máximo 2 envases conectados en batería dentro de la vivienda. Los envases con válvula de seguridad deben estar en posición vertical. Los armarios de almacenamiento deben tener ventilación permanente. Se deberán cumplir unas distancias mínimas de seguridad respecto a fuentes de calor, instalaciones eléctricas y otros elementos. En cuanto a los envases de capacidad mayor de 15 kilogramos, su capacidad total no excederá de 1000 kilos. Está prohibida la instalación en sótanos, pasillos o locales con ventilación forzada sin protección antiexplosiva. Se ubicarán preferente en el exterior, protegidos por una caseta ventilada con requisitos específicos. Las instalaciones de hasta 70 kilogramos de GLP pueden ubicarse en interiores si el local tiene más de 1000 metros cúbicos de volumen, ventilación adecuada y extintores cercanos. Se prohíbe encender fuego, accionar interruptores o motores cercanos durante el proceso. Sobre la documentación y puesta en servicio, no se aplica a instalaciones con un único envase menor o igual que 15 kilogramos conectado a un aparato móvil con tubería flexible. No se requiere autorización previa para diseño y construcción. Se realizarán las siguientes pruebas previas. Prueba de estanqueidad de canalizaciones a 1,5 veces la presión de operación. Verificación de llaves y elementos. Medidas de seguridad al realizar pruebas con GLP, prohibido fumar, evitar fuentes de ignición, etc. Certificado de instalación emitido por la empresa instaladora tras superar pruebas. La puesta en servicio. Se realizará junto con la instalación receptora. No es necesaria una comunicación a la administración, pero el titular y la empresa instaladora deben conservar el certificado de instalación. Sobre el mantenimiento y las revisiones periódicas. El titular o usuario es responsable del mantenimiento y seguridad de la instalación. Las instalaciones deben ser revisadas por una empresa instaladora autorizada cada 5 años, coincidiendo con la revisión de la instalación receptora, según ITC 07. Excepción: no es obligatoria la revisión en instalaciones con un único envase menor o igual a 15 kilos conectado a un aparato móvil con tubería flexible. La ITC 07, Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos, establece los requisitos técnicos y de seguridad para el diseño, ejecución y uso de las instalaciones receptoras de combustibles gaseosos. Abarca los aspectos relacionados con el diseño, ejecución y revisión de las instalaciones y los aparatos de gas asociados a ellas. Se establecen los siguientes criterios de diseño y ejecución de las instalaciones receptoras. Edificaciones nuevas y rehabilitadas. Las chimeneas para la evacuación de los productos de combustión deben cumplir con normas específicas, UNE 123.001, UNE 13384-1, UNE 13384-2, dependiendo de si son metálicas o no. Evacuación de productos de combustión, generalmente, debe hacerse por la cubierta, aunque hay excepciones para aparatos con características especiales, como aparatos estancos o de tiro forzado con baja potencia. Patios de ventilación. La superficie mínima debe ser proporcional al número de locales con aparatos conectados, con requisitos adicionales para edificios nuevos. Instalaciones de calderas y equipos de mayor potencia, deben cumplir normas específicas para seguridad de los locales donde se ubican.
Las calderas de potencia superior a 70 kW deben instalarse en salas de máquinas o ser equipos autónomos según la UNE 60601. Instalaciones con presión máxima de operación hasta 5 bar, deben seguir la norma UNE 60670. Las acometidas de gas en edificios existentes deben ajustarse a normas como la UNE 60310 y UNE 60311. En cuanto a la documentación y puesta en servicio, las instalaciones no requieren una autorización para su ejecución. Se necesitan proyectos para instalaciones de gran potencia, instalaciones de redes con presión superior a 5 bar, o aquellas que empleen nuevas técnicas o materiales. Estos proyectos deben incluir descripciones, cálculos y planos para su ejecución. La empresa instaladora debe realizar una prueba de estanquidad y entregar un certificado conforme a las normas UNE correspondientes. En instalaciones con acometida enterrada, se debe entregar un certificado adicional al distribuidor. Dependiendo del tipo de instalación, se deben emitir certificados detallados que incluyan información como el trazado de tuberías, tipo de material, caudales y otros elementos esenciales. Antes de poner en servicio una instalación, se deben realizar comprobaciones exhaustivas, como verificar la estanquidad, la maniobrabilidad de válvulas, y el funcionamiento de sistemas de regulación y seguridad. Tras las pruebas satisfactorias, el distribuidor puede proceder a la puesta en servicio. En instalaciones sin contrato de suministro domiciliario, la empresa instaladora realiza las pruebas y verifica la instalación, entregando un certificado al titular. En general, no es necesaria una comunicación a la administración, salvo para instalaciones que requieren proyecto. Sin embargo, la documentación debe estar disponible para la administración si se solicita. Sobre el mantenimiento de instalaciones receptoras de gas. El titular o los usuarios de la instalación son responsables de su mantenimiento y conservación, asegurando que siempre esté operativa y segura. Además, las modificaciones en la instalación deben ser realizadas por instaladores autorizados, quienes emitirán un certificado de la modificación una vez finalizada. Los distribuidores de gas realizarán inspecciones cada 5 años, a costo del usuario. Las inspecciones varían según la potencia instalada. Instalaciones hasta 70 kilovatios, desde la llave de usuario hasta los aparatos de gas. Instalaciones de más de 70 kilovatios o centralizadas, desde la llave del edificio hasta la conexión de los aparatos. La inspección de instalaciones alimentadas por redes con presión superior a 5 bares abarca desde la llave de acometida hasta los aparatos. La inspección verifica la estanquidad, la correcta combustión de los aparatos y la evacuación de productos de la combustión. Si se detectan anomalías, deben corregirse por el usuario. Los distribuidores deben avisar al usuario con al menos 5 días de antelación sobre la fecha de inspección. En caso de anomalías detectadas, como fugas de gas, se interrumpirá el suministro y se precintará la parte afectada hasta su corrección. En la revisión de instalaciones no alimentadas desde redes de distribución. Los usuarios de estas instalaciones son responsables de realizar una revisión periódica cada 5 años, contratando una empresa instaladora autorizada. La revisión verifica estanquidad, conservación de la instalación, la correcta combustión de los aparatos y la evacuación de los productos de la combustión. Si se detectan anomalías, el usuario debe corregirlas usando un instalador autorizado, y las anomalías principales, como fugas de gas, requieren la interrupción del suministro. Cualquier modificación de la instalación, cambio de material, trazado mayor a 1 m, ampliación de consumo o sustitución de aparatos, debe ser comunicada al suministrador. El distribuidor realizará pruebas previas y el costo del enganche será repercutido al usuario final. El anexo de la ITC 07 tiene como objetivo establecer los modelos de impresos para la documentación técnica de las instalaciones receptoras de gas, cubriendo la construcción, comprobación de conformidad con las normas, puesta en servicio, y la información que debe incluirse en los informes de inspección y revisión periódica de estas instalaciones. Se especifican los siguientes documentos para certificar y controlar las instalaciones de gas y los aparatos conectados. IRG 1. Certificado de acometida interior de gas. IRG 2. Certificado de instalación común de gas. IRG 3. Certificado de instalación individual de gas. IRG 4. Certificado de revisión periódica de instalaciones individuales y aparatos no alimentados desde redes de distribución. IRG 5. Certificado de revisión periódica de instalaciones comunes no alimentadas desde redes de distribución. Además, se define la información mínima que deben contener los siguientes documentos relacionados con las pruebas, inspecciones y anomalías en las instalaciones receptoras de gas.
Certificado de pruebas previas y puesta en servicio de instalaciones de gas alimentadas desde una red de distribución. Certificado de inspección de instalación común, individual de gas y aparatos, para instalaciones alimentadas desde redes de distribución. Informe de anomalías en la inspección de instalaciones comunes, individuales de gas y aparatos, para instalaciones alimentadas desde redes de distribución. Informe de anomalías en la revisión periódica de instalaciones individuales y aparatos no alimentados desde redes de distribución. Informe de anomalías en la revisión periódica de instalaciones comunes no alimentadas desde redes de distribución. La ITC 08 sobre aparatos de gas establece los criterios técnicos y requisitos de seguridad para los aparatos que utilizan combustibles gaseosos no cubiertos por las directivas europeas. Además, regula la documentación necesaria y la puesta en marcha de estos aparatos, definiendo la verificación de su funcionamiento seguro en su ubicación definitiva. Así, se establecen unos requisitos de comercialización, que son: los aparatos solo podrán comercializarse si, en condiciones normales de funcionamiento, no ponen en riesgo la seguridad de las personas, animales o bienes. El aparato debe estar correctamente instalado, mantenerse según las instrucciones del fabricante, y operarse con el gas y la presión adecuada. Además, cada aparato debe ir acompañado de manual técnico para instaladores, con detalles sobre instalación, regulación y mantenimiento. Manual para usuarios, con instrucciones de uso seguro y advertencias. Advertencias claras sobre el tipo de gas, la presión de suministro y restricciones de uso, por ejemplo, en exteriores o lugares ventilados. En cuanto a la conformidad de los aparatos. Los aparatos deben cumplir con las normas UNE, UNEN o EN correspondientes. Si no existen, se aplicarán los requisitos de seguridad del anexo 3 de la ITC. Los aparatos deben pasar por el examen de tipo, seguido de la verificación de la producción o verificación por unidad, para asegurar su conformidad antes de ser comercializados. Además, todos los aparatos deben tener una placa de características visible, que cumpla con los requisitos establecidos. También deben incluirse instrucciones claras y un etiquetado adecuado en el embalaje, conforme a las normas aplicables. Sobre la documentación y puesta en marcha de aparatos de gas. No se requiere autorización para la instalación de los aparatos. La conexión debe ser realizada según la norma UNE 60677 por un instalador autorizado, salvo algunas excepciones con conexiones flexibles que pueden hacer los usuarios. La puesta en marcha y mantenimiento debe ser realizado por servicios técnicos del fabricante o instaladores de gas certificados. Para cambios de familia de gas, la adecuación debe ser hecha por profesionales certificados con componentes aprobados. Durante la puesta en marcha, se deben realizar comprobaciones conforme a la norma UNE 60670-10 y las indicaciones del fabricante, y se debe entregar un certificado de puesta en marcha al cliente. No se requiere ninguna comunicación a la administración para la instalación o puesta en marcha. Anexo 1 de esta ITC describe los procedimientos de certificación de la conformidad de los aparatos de gas. De este modo, el examen de tipo consiste en la evaluación de un modelo representativo de la producción para verificar que cumple con las normativas aplicables. El fabricante presenta la solicitud y proporciona un aparato representativo, o tipo. El organismo de control examina la documentación de diseño, realiza pruebas y, si el aparato cumple con los requisitos, emite un certificado de examen de tipo. Si se realizan modificaciones al tipo aprobado, estas deben ser notificadas y aprobadas nuevamente por el organismo de control. Además, el fabricante debe garantizar que los productos fabricados son homogéneos y cumplen con el tipo aprobado. Existen dos procedimientos de verificación. Examen de producto, en el que el fabricante garantiza la conformidad mediante inspecciones periódicas de los productos fabricados. Un organismo de control realiza inspecciones al azar, una vez al año, como máximo, y realiza pruebas según las normativas aplicables. Si se detectan fallos, el producto será retirado del mercado. O el aseguramiento de la calidad de la producción o producto, procedimiento mediante el cual asegura la conformidad mediante un sistema de calidad certificado. El fabricante presenta una solicitud de aprobación del sistema de calidad, el cual debe ser evaluado y certificado por un organismo acreditado. El seguimiento se realiza anualmente para asegurar que el sistema de calidad sigue siendo adecuado. También se podrá realizar una verificación por unidad, que implica la verificación de un aparato individual para asegurar que cumple con las normativas aplicables. El fabricante presenta una solicitud y proporciona la documentación de diseño. El organismo de control revisa la documentación y realiza las pruebas pertinentes.
Si el aparato cumple con los requisitos, se emite un certificado de verificación de unidad. La documentación necesaria de diseño será la siguiente. Para el examen de tipo, la documentación debe incluir marca, modelo, fabricante e importador. Descripción detallada del aparato, cámara de combustión, salida de humos, quemadores, etc. Elementos de seguridad y regulación, junto con sus valores y esquemas. Datos sobre la instalación, distancias, acometidas, etc. Materiales usados, piezas sustituibles y esquemas de instalación eléctrica. Planos de fabricación y componentes del aparato. Manuales de instrucciones y cumplimiento de la legislación vigente. Para la verificación por unidad. Además de la información detallada anteriormente, la documentación debe incluir número de fabricación y domicilio de instalación. Plano de situación del aparato y esquema de la instalación. Descripción de la regulación y seguridad del aparato. Cumplimiento de las normas y legislación vigente. Manuales de instrucciones y placas de características del aparato. El anexo 2 de esta ITC detalla cómo debe ser la placa de características de los aparatos a gas. Así, cada aparato que use gas debe tener una placa de características, de manera fija y duradera, visible y legible. La placa debe incluir información en caracteres indelebles sobre el nombre o marca del fabricante y el importador, si aplica. La denominación comercial, marca y modelo, del aparato. Número de serie o fabricación. La categoría del aparato. El tipo de gas y la presión a la que ha sido ajustado el aparato. Si el aparato es adecuado para diferentes tipos de gas, solo se indicará la presión del gas para el cual está ajustado. El consumo calorífico nominal, en kilovatios, y si es ajustable, su rango de consumo. La naturaleza y tensión de la corriente eléctrica utilizada, incluyendo voltios, amperios, hercios y kilovatios. Para aparatos de consumo regulable, se deberá dejar espacio para indicar el valor del consumo durante la puesta en marcha. Además, se debe incluir la advertencia: este aparato se instalará de acuerdo con las normas en vigor. Y, para uso exclusivo en exteriores, este aparato es de uso exclusivo al aire libre. Se deben garantizar ciertas cualidades físico-mecánicas en las placas y los marcados para asegurar que sean legibles y resistentes. Se verifica que los caracteres no se borren, conforme a la norma UNE 60750. Si la placa es metálica, debe ser resistente a la corrosión, verificado también mediante UNE 60750. Si es una placa adhesiva, debe permanecer adherida correctamente, verificada conforme a UNE 60750. Tras los ensayos, los marcados deben seguir legibles, sin deformaciones ni que la placa se despegue fácilmente. El anexo 3 de esta ITC detalla las prescripciones y pruebas de aparatos de gas no incluidos en normas específicas. Este anexo regula los aparatos a gas que no tienen una norma específica. No aplica a aparatos ya homologados que usen gas de distinta familia, siempre que se haya considerado en la homologación inicial. Establece requisitos para garantizar la seguridad de los aparatos a gas y sus componentes, enfocados en evitar riesgos para personas, animales y bienes. Los aparatos deben ser diseñados y fabricados para funcionar con total seguridad en condiciones normales de funcionamiento. Los materiales deben ser resistentes a las condiciones mecánicas, químicas y térmicas a las que estarán expuestos, y garantizar sus propiedades importantes para la seguridad. Los aparatos deben resistir tensiones sin comprometer la seguridad, evitar desajustes, deformaciones, y prevenir riesgos de explosiones, accidentes eléctricos, y fallos en los dispositivos de seguridad. Los aparatos deben garantizar que la cantidad de gas liberado no represente un riesgo y que, en caso de fallos, no haya acumulación peligrosa de gas no quemado. Se deben realizar pruebas para verificar que los aparatos cumplen con los requisitos de seguridad establecidos, como comprobar que no haya fugas de gas en el circuito entre la llave y el quemador. Verificar que el aparato funcione correctamente en diferentes condiciones, incluyendo la estabilidad de la llama, el encendido, la regulación de la presión de gas y aire, y el funcionamiento de los dispositivos de seguridad. Comprobar que no haya deformaciones ni daños visibles que puedan afectar el funcionamiento seguro del aparato. Estas pruebas aseguran que los aparatos sean operativos y seguros en su uso previsto, cumpliendo con los estándares de calidad y seguridad requeridos. La ITC 09 establece los requisitos que deben cumplir los instaladores de gas, las empresas instaladoras y los agentes encargados de la puesta en marcha y adecuación de aparatos de gas,
de acuerdo con el artículo 8 del Reglamento Técnico. Así, un instalador autorizado es una persona con los conocimientos teóricos y prácticos necesarios, acreditada por una comunidad autónoma mediante un carné que le permite realizar las operaciones según su categoría. Existen 3 categorías de instaladores. Categoría A. Puede realizar todas las operaciones en instalaciones y aparatos de gas. Categoría B. Limitado a instalaciones receptoras domésticas, comerciales, colectivas o industriales hasta 5 bar de presión máxima de operación, y aparatos de gas con ciertas limitaciones. Categoría C. Limitado a instalaciones de gas domésticas de baja presión, hasta 0,4 bar, y aparatos de gas con ciertas restricciones. Las operaciones que pueden realizar los instaladores autorizados varían según su categoría e incluyen la instalación, modificación, reparación y mantenimiento de instalaciones de gas, como las receptoras de combustibles gaseosos, almacenamiento de GLP, instalaciones en estaciones de servicio y caravanas, entre otras. Aparatos de gas, conexión, puesta en marcha, mantenimiento y reparación de aparatos según las normativas vigentes, con algunas excepciones en los aparatos de mayor potencia. Las empresas instaladoras de gas son aquellas que, cumpliendo los requisitos legales, realizan actividades de montaje, reparación, mantenimiento y control de instalaciones de gas. Deben estar autorizadas mediante un certificado expedido por la comunidad autónoma. Las empresas deben cumplir requisitos como disponibilidad de personal cualificado según la categoría correspondiente. Seguro de responsabilidad civil que cubra daños materiales y personales por un importe mínimo, actualizado anualmente. Local y medios técnicos adecuados para las actividades a realizar. Los instaladores que trabajen con aparatos de gas de alta potencia o vitrocerámicas a gas deben cumplir requisitos adicionales, como obtener una acreditación del fabricante o una certificación específica para estos trabajos. El anexo 1 describe los conocimientos y programas necesarios para obtener la certificación de instaladores de gas en 2 categorías, A, alta complejidad, y B, baja complejidad. Instaladores de categoría A requieren un conocimiento más profundo en física, química, materiales, instalaciones de gas y regulación. Su formación incluye aspectos técnicos más avanzados y la capacidad de trabajar con sistemas complejos de GLP y gas natural. Instaladores de categoría B están enfocados en el conocimiento básico y práctico para el manejo de instalaciones sencillas y aparatos de gas domésticos. Instalador de categoría C. Conocimientos teóricos. Matemáticas. Incluye operaciones con números enteros y decimales, fracciones, proporcionalidades, porcentajes, unidades de medida, longitud, superficie, volumen, y conceptos geométricos, líneas, ángulos, polígonos, circunferencia. También se cubren volúmenes y el concepto de pendiente. Física. Cubre temas como la materia, fuerzas, masa, aceleración, peso, presión, energía, calor, temperatura, y la transmisión de calor. Se profundiza en conceptos como calor específico, calor sensible, dilatación, e intercambios térmicos, así como la noción de electricidad y su relación con la tensión, resistencia e intensidad. Química. Se abordan los componentes de los gases combustibles, como el oxígeno, nitrógeno, hidrocarburos, y se explican procesos como la combustión y las diferencias entre combustión completa e incompleta. Materiales, uniones y accesorios. El programa detalla los diferentes tipos de tuberías, plomo, acero, cobre, flexible, y uniones mecánicas. También se abordan las técnicas de soldadura, tipos de accesorios de tuberías, y elementos como soportes, abrazaderas y pasamuros. Instalaciones y seguridad. Se incluye el manejo de instalaciones de gas, pruebas y ensayos, sistemas de ventilación, quemadores y dispositivos de seguridad. Además, se cubren conocimientos sobre el manejo de botellas de GLP, esquemas de instalaciones, cálculo de instalaciones receptoras y medidas de seguridad, como la prevención de incendios y fugas. Conocimientos prácticos. Instalaciones. Se enseña a realizar croquis y trazado de tuberías, corte, curvado y soldeo de diferentes materiales como cobre y plomo. También se incluyen prácticas de unión de tubos, fijación y protección, así como pruebas de estanquidad y ventilación. Aparatos. El programa contempla la conexión y puesta en marcha de aparatos de gas domésticos como cocinas, calentadores y calderas, así como el ajuste de quemadores, dispositivos de seguridad y su comprobación de funcionamiento. El anexo 2 de esta ITC aborda los conocimientos necesarios para efectuar operaciones de puesta en marcha, mantenimiento, reparación y adecuación de los aparatos de gas. Clasificación de aparatos de gas.
Los aparatos se clasifican en 3 tipos, A, B y C, según la forma en que evacúan los productos de la combustión, según la norma UNE CEN-TR 1749 IN. Tipos de aparatos según el uso. Aparatos de cocción, calefacción, producción de agua caliente sanitaria, refrigeración, iluminación y lavado. Combustión de los aparatos de gas. El análisis de los productos de la combustión y su evacuación es crucial para evitar riesgos para la salud de las personas. Se destacan los peligros que pueden causar la mala evacuación de los gases. Quemadores. Se describen los diferentes tipos de quemadores, atmosféricos, de mezcla previa, monobloc, etc., sus funciones y su funcionamiento, como la relación aire-combustible, estudio de la llama, factores que afectan su estabilidad y los quemadores automáticos con aire presurizado. Dispositivos de protección y seguridad. Incluye dispositivos de seguridad de encendido, bimetálicos, termopares, fotoconductores, control de presión, evacuación de productos de la combustión, termostatos, y dispositivos de protección contra exceso de temperatura o caudal. Análisis de productos de la combustión. Se abordan los niveles de CO en el ambiente y las mediciones necesarias para evaluar la combustión, utilizando instrumentos adecuados. Rendimiento. Se analizan las pérdidas de calor sensible, inquemados, radiación y convección, y cómo afectan al rendimiento de los aparatos. Presiones de funcionamiento de los aparatos. Se profundiza en las presiones a las cuales deben operar los aparatos de gas para garantizar un rendimiento seguro. Comprobación del funcionamiento de los aparatos. Incluye procedimientos para verificar que los aparatos operan correctamente, garantizando la seguridad y eficiencia. Nociones básicas de electricidad. Se enseñan conceptos básicos como componentes de circuitos eléctricos, potencia, condensadores, motores asíncronos, y cuadros eléctricos de protección. Aparatos domésticos de cocción. Se detallan los tipos de cocinas y sus características, conexiones y dispositivos de regulación, seguridad y encendido, además de recomendaciones para su puesta en marcha, mantenimiento de inyectores y limpieza. Aparatos domésticos para la producción de ACS. Se trata de los aparatos de producción instantánea y por acumulación, incluyendo sus condiciones de instalación, características, y dispositivos de seguridad y encendido. También se cubren las averías comunes y las revisiones preventivas. Aparatos domésticos de calefacción fijos. Se abordan las calderas de calefacción, calderas combinadas de calefacción y ACS, y problemas frecuentes como fugas de agua, ruidos y ajustes de los termostatos. Se explican las calderas de condensación y bombas de calor. Radiadores murales. Condiciones de instalación, características, dispositivos de regulación y seguridad, y recomendaciones para la puesta en marcha de radiadores murales. Generadores de aire caliente. Condiciones de instalación, características de funcionamiento y dispositivos de regulación y seguridad, además de recomendaciones para su puesta en marcha. Equipos de refrigeración y climatización. Instalación, características de funcionamiento, dispositivos de regulación, seguridad y encendido, con pautas para la puesta en marcha de equipos de refrigeración y climatización. Estufas móviles. Descripción de tipos y características de estufas móviles, que son dispositivos portátiles utilizados para calefacción. Adaptación de aparatos a otras familias de gas. Incluye el proceso de adaptación de aparatos a diferentes tipos de gases, teniendo en cuenta la potencia calorífica y los materiales necesarios para esta transformación. Se cubren las operaciones de desmontaje, identificación de elementos y la comprobación de los aparatos transformados tras su adaptación. La ITC 10 define los requisitos técnicos y medidas de seguridad para el diseño, construcción, instalación y uso de instalaciones de GLP en caravanas y autocaravanas. Se aplica a instalaciones y aparatos de GLP en vehículos recreativos habitables. No aplica a aparatos portátiles con su propia alimentación de gas. Se deben seguir los criterios de la norma UNE en 1949. Los aparatos deben cumplir las directivas de la Unión Europea o la ITC 08. Solo empresas instaladoras autorizadas pueden ejecutar la instalación. Antes de la puesta en servicio, se deben realizar pruebas de resistencia y estanquidad conforme a la UNE en 1949. Prueba de estanquidad con manómetro 0 a 1 bar, clase 1 manotermógrafo. Se considera válida si no hay disminución de presión tras 15 minutos. La empresa instaladora emitirá un certificado de instalación en triplicado. Una copia para el titular. Una para la administración.
Una para la empresa instaladora. Tras el certificado, la instalación queda operativa y el titular puede solicitar el suministro de GLP. No es necesario notificar la puesta en servicio, pero el titular debe conservar el certificado de instalación. La presión de funcionamiento será de 30 milibares. Tanto los envases conectados como vacíos, dentro o fuera del habitáculo deben estar asegurados, incluso en movimiento. La desconexión de envases es obligatoria en estacionamientos prolongados sin uso de la instalación. No se permite usar tuberías de gas como conductores eléctricos, de puesta a tierra o radioeléctricos. El titular o usuario es responsable del mantenimiento y buen uso. Debe seguir las recomendaciones de la empresa instaladora y la norma UNE 1949. Revisión obligatoria cada 4 años por una empresa instaladora autorizada. Como hemos visto, el Real Decreto 919 de 2006 y sus instrucciones técnicas establecen un marco técnico riguroso para garantizar la seguridad en la distribución y el uso de combustibles gaseosos. Desde la instalación de redes de gas hasta la regulación de estaciones de servicio para vehículos, cada aspecto está cuidadosamente definido para minimizar riesgos. Si eres un profesional del sector, es fundamental conocer y aplicar estas normas en tu trabajo diario. Y si te interesa este tema, te animo a seguir explorando la normativa para entender mejor cómo funciona el sector del gas en España. Gracias por ver este vídeo. Si te ha resultado útil, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más contenido sobre normativas técnicas. Nos vemos en el próximo vídeo.